redes sociales. La odontóloga, la doctora Mirna Tula, desde Córdoba City. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Qué tal? Buen día Mariano, buen día Judith, muy bien. ¿Estás ahí en Córdoba, en tu casa? Y hoy no, hoy estoy en Altagracia. Ah, Dando una pobrecita. tía querida, así que bueno, vinimos acá, hoy me agarró la mañana en Altagracia. Qué lindo. Digo pobrecita como una forma de decir qué hermoso lugar, ¿no? Yo también tenía una tía en Altagracia que falleció. Qué lindo lugar que es Altagracia. Bello, mucha historia también. Qué hermoso. Y bueno, hoy nos acompaña un día lindo soleado, 25 grados para hoy, así que vamos a disfrutar a full. Están a corta distancia Ciudad de Córdoba con Altagracia, ¿no es cierto? 50 kilómetros aproximadamente, sí. O sea, pueden ir en el día, un paseíto, van y vuelven. Sí, hay gente que trabaja en Córdoba y vive en Altagracia. Ah, mira vos, ¿sí? No sabía eso, no sabía. Sí. Qué interesante, Córdoba, qué bella provincia. Nosotros no nos quedamos atrás desde Mendoza, pero Córdoba. Por supuesto, es muy bella Mendoza. Quiero quedar bien con todos. Porque yo soy santafesina, ¿sabes? Nací en Santa Fe. Entonces quedo bien con Córdoba, con Mendoza. No, pero Mendoza es mi lugar en el mundo. Bueno, vamos a nuestro tema, porque acá tengo invitados en el estudio. Está Santiago Clement, a mi lado está Julieta Lorenzo, Mariano. Y saqué el tema recién y todos pensamos que, a ver, no sé, estaba medio dividida la opinión. ¿Existe relación, doctora Mirna Tula, entre el bruxismo, la respiración bucal y la halitosis o el mal aliento crónico? Y bueno, tenemos que empezar a separar un poquito, ¿no? Tenemos que pensar primero de niño este paciente que llega a una consulta, por ejemplo, de halitosis. Y entre todas las causas predisponentes que yo encuentro siempre, el común denominador es la respiración bucal. Sí. Entonces, puede ser por hábito, puede ser por una alergia, puede ser porque tomó mamadera mucho tiempo, porque se chupaba el dedo, infinitas causas que hicieron que este niño empiece a respirar por la boca. Y los padres no sabían, creció así. ¿Y qué pasa? En el transcurso del tiempo, esa respiración bucal seca la boca permanentemente. Viste que siempre hablamos de la sequedad de la lengua. Y es típico, y estas mamás que presten atención si ya tienen niños que observan que están con la boca abierta permanentemente, mirarle la lengua. Esa lengua seguramente va a estar más blanca de lo normal. No va a estar rosada, muy linda. Sí. Entonces ahí tienen que interceptar este hábito, ¿no? Para que este niño de adulto no tenga este problema futuro que es la halitosis crónica. Porque no es la causa principal la respiración bucal. La respiración bucal va a predisponer. Y después de adultos se le van a sumar otros factores, puede ser alguna enfermedad, alguna medicación que empiece a tomar, el mismo estrés, o sea, van a empezar a aparecer causas de adultos, lamentablemente. Sí. El estrés es una también de las causas disparadoras. Y si ya tiene esta lengua que está predispuesta, y seguramente va a ser un paciente de halitosis. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el bruxismo? Y el bruxismo es uno de los síntomas de la respiración bucal. Sí. En los niños, cuando nosotros sentimos que ellos rechinan los dientes, en realidad es un niño que está respirando por la boca. Entonces, si los papás escuchan que este niño hace ese rechinamiento, que es de noche, obviamente, cuando ellos están durmiendo, y a veces es muy fuerte y que preocupa, hay que consultar, porque el bruxismo ya desde niño es un síntoma de respiración bucal. Y en adultos se suma a las tensiones diarias y a todo lo que es la mala función también quizás de los dientes y otras causas. Pero esto predispone. La respiración bucal, no me animo a decir en un 100%, pero sí en un 98%. Pero Mirna, los niños chicos te digo de 2, 3 años, ¿también bruxan? Sí. Y uno tiene que estar atento porque el bruxismo, esta respiración bucal que hacen, desgasta los dientes. Y a veces llegan a los 5 años, que todavía tienen todos sus dientes de leche, con la mitad de los dientes gastados. Y eso no es bueno. ¿Sabés que me dejás sorprendida? Le pregunto, vos, Julieta, tenés niños chicos, ¿no? Sí, tengo 2 niños chicos. ¿Y sentís que bruxan? A veces sí. Así bueno, que, observar eso. Sí. Bien, debería consultar entonces.
Consultar, sí, porque muchas veces el bruxismo se decía antes que era por causa de parásitos, bueno, todo lo que se creía, ¿no? Ahora no, es 100% un respirador bucal, porque ¿qué pasa? El cuerpo necesita respirar para vivir. Entonces, si se tapa la garganta porque el niño es alérgico, porque tiene las adenoides muy inflamadas, sí, porque la mandíbula está muy atrás, está poco desarrollada, inconscientemente el cuerpo va a mover este niño para que cambie la posición e ingrese el aire. mira, acá nos está entrando un mensaje y dice una chica, Martina, yo empecé con el bruxismo a los 8. Sí, y quizás de antes, y ella no sabía, se habrá hecho más consciente esa edad. Sí. Entonces, hay que investigar la causa de esa respiración bucal en este niño tan chiquito, si es porque tomó mamadera mucho tiempo, porque es alérgico y la mamá no lo sabe o no se da cuenta, porque hay algún tabique desviado o adenoides o las amígdalas están muy inflamadas, y no tengan miedo de consultar al otorrino, laringólogo, Claro. y si les dice que hay que operar esas amígdalas, no tengan miedo las mamás de operar, porque me pasa con estos pacientes niños que las mamás les indican la cirugía a los 3, 4 años porque el niño obviamente no puede respirar. Yo sé, yo soy mamá también y por el miedo uno obviamente no quiere ir a un quirófano. Por supuesto, pero, a ver, a mí también me pasó decir, no, deja que crezca un poco más y después lo operás a los 14, 15 años. Pero eso es gravísimo, porque ahí ya desarrollamos una patología irreversible. Entonces, estos niños que están en crecimiento, yo diría no esperar más de los 5 o 6 años, que es una edad que el niño ya entiende, que es una edad que el niño ya se puede. Mi hija, yo la operé a los 6 años, ahora las operaciones son con láser, duran 15 minutos, la recuperación es rapidísima. No tener miedo de interceptar ahí este hábito de respiración bucal, porque después se agrava y terminan obviamente con falta de espacio, con ortodoncia y todo lo más complicado en su boca, ¿no? Qué interesante cómo todo queda conectado con todo, ¿no? Fue muy completo este panorama que nos presentás, ¿no? Porque quizás nosotros desde afuera no nos damos cuenta, vos como profesional sí ves esta relación de lo que hoy estamos hablando, de, por un lado, la respiración bucal, el bruxismo y la halitosis y el mal aliento crónico. Mirna, muchas gracias. A disposición de Aprendimos ustedes. Mucho con esta charla. Muchas gracias. Me alegro mucho. Gracias a ustedes. Buen día. Y siga disfrutando de Altagracia. Ay, sí, con su familia. Seguro. Qué bonito. Gracias. La doctora Mirna Tula, aquí en la mañana de Clima de Radio. Al mal aliento, buena cara. Un efectivo método para solucionarlo está en Mendoza. Doctora Mirna Tula, especialista en mal aliento y bruxismo. ¿Desea mayor información? Comuníquese con Odonto Más al 422-6744 o 3515-302-530 y diga adiós al mal aliento. La doctora Mirna Tula atenderá en Mendoza el 12 y 13 de mayo. Turnos al 261-653-9880. Atención.